Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al gobierno. Nos vamos a centrar en las preguntas al presidente del gobierno del diputado Aitor Esteban del PNV. Veamos qué dice. La verdad es que para cualquier persona mínimamente informada es preocupante y hasta horroriza esta distopía geopolítica que estamos viviendo. Estados Unidos se ha convertido en una plutocracia que defiende sin pudor y con descaro todo lo que hemos combatido durante un siglo los demócratas europeos. Un mundo de poderosos en el que lo que sirve, lo que vale es la fuerza bruta y la avaricia con respecto a los recursos naturales. Nosotros representamos todo lo contrario. No sé en 10 años qué va a ser Estados Unidos, pero hoy poco se puede esperar de ellos. Pues efectivamente así es. Habla de que Estados Unidos se ha convertido en una plutocracia, pero lo lleva siendo desde hace demasiado tiempo. Ese país lleva décadas funcionando como una empresa en vez de como un país. Han conseguido tener a la población amongolada, a base de desinformación a la que llaman libertad de expresión y puritanismo a lo que llaman libertad de culto, y todo envuelto con la palabra libertad, cuando es una sociedad racista, acomplejada y sexualmente reprimida. Una sociedad a la que le han vendido que todo el mundo puede hacerse rico y que todo el mundo puede cumplir sus sueños. Pero la realidad del sueño americano es que solo lo disfrutan 4 privilegiados. La mayoría de la población se pasa la vida tratando de conseguir algo imposible. Pero es lo que quieren. Ahí tienen al presidente que han elegido. Un tipo que desde el primer momento ha dejado claro al resto del mundo cómo se hacen las cosas en su empresa. El mundo tiene que volver a ser controlado por los más fuertes. Pero esta vez sin subterfugios. Trump lo deja claro. El planeta queda en manos de Estados Unidos, China y Rusia. El resto, sálvese quien pueda. Así de claro. Y es necesario tomar medidas concretas. No le pido gestos a lo Trump, que sería pensar que hacen unas bases de un país pues inamistoso en el territorio de España. No me refiero a eso. Me refiero a que hay que tomar medidas concretas, porque si no, si esperamos un poco, puede ser demasiado tarde. En la foto de París, en aquella mesa, usted estaba sentado significativamente entre Macron y Starmer. No era un sitio cualquiera. Y eso exige compromisos y liderazgo, si verdaderamente se ve usted ahí. Yo no le voy a criticar, antes al contrario, el gesto que ha tenido con Ucrania del compromiso para los próximos 10 años. Pero yo creo que hay que hacer más, que tenemos que ir más allá. ¿Y qué va a hacer su gobierno en ese sentido? Yo creo que tenemos que entrar a preparar sin dilación el embrión de defensa europeo, sin contar con los Estados Unidos. Quizá pueda haber otros aliados como Canadá, etcétera, pero hay que hacerlo ya. En segundo lugar, hay que fijar los discursos para que Europa siga siendo la Dalí de la democracia y de los principios que Estados Unidos ha abandonado. Y en tercer lugar, creo que hay que tomar urgentemente medidas económicas con respecto al mercado interno, pero también con respecto a las fronteras. En mi opinión, es la hora de Europa. Espero que usted también lo entienda así. Pues no puedo estar más de acuerdo con el diputado Esteban. No podemos seguir a los pies de la deriva de Estados Unidos atrapados bajo el yugo de su potencia militar, porque eso lo condiciona todo. Mientras Estados Unidos decida el camino del resto de Occidente, no seremos del todo libres. No podemos estar sometidos a los dictámenes de la OTAN, que no es más que el brazo de la política exterior que vela por los intereses de Estados Unidos. Debemos cortar el cordón con ese país formando, tal y como apunta el diputado del PNV, un ejército europeo. Porque no podemos estar mirando hacia los gringos cada vez que sucedan cosas como la invasión de Ucrania. Europa es una potencia económica brutal. Tenemos unos valores democráticos que se empiezan a desquebrajar. Necesitamos proteger esos valores y esa productividad económica. Y eso solo se hace desde la fuerza. Lo que hicieron los países europeos en el pasado fue horrible. Tras la Segunda Guerra Mundial nos dimos unos valores democráticos que han hecho de este rincón del mundo un ejemplo. Pero no podemos depender de las caprichosas decisiones de terceros. Más si estas decisiones proceden de las élites empresariales que antes dominaban la economía desde fuera del poder político y ahora lo hacen directamente desde los gobiernos. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, presidente, y gracias, señoría, por su pregunta, porque efectivamente la situación trae mucha incertidumbre y mucha zozobra también a la opinión pública y a la sociedad española y europea. No deja de ser curioso el que en esta convención ultraconservadora en la que ha participado Vox, en Washington, en Estados Unidos, se estén produciendo saludos nazis en un país donde cientos de miles de personas dieron la vida por luchar contra el fascismo en Europa y que nosotros desde luego reconocemos. Yo creo que eso retrata a quien participa de ese tipo de
ceremonias y de ese tipo de saludos. Es que es eso. Después de que el impresentable Elon Musk, en la toma de posesión de Trump, hiciese el saludo nazi, se desató la locura. Y es que para que la bomba explote, alguien tiene que encender la mecha. Cada vez se van atreviendo a hacer más cosas. Poco a poco van metiendo la patita en la democracia hasta acabar con ella desde dentro. Y mucha gente los apoya, cada vez más gente. En la convención ultraderechista en Estados Unidos, que reunió a todos los líderes ultras de Occidente, se vieron más saludos nazis con los que desafían a las democracias tal y como las conocemos. El primero fue Steve Bannon, el ideólogo de la frase Make America Great Again, y un peligro para la sociedad por su profundo odio a todo lo que no sea el supremacismo blanco y la fuerza bruta de los Estados Unidos. Después se le unió el actor mexicano y fundamentalista religioso Eduardo Verástegui, un tipo al que el odio hacia el colectivo LGTBI no le deja vivir. Todos se justificaron ante la prensa diciendo que el saludo es el saludo romano, pero la historia no les deja mentir. En ningún momento durante el Imperio Romano se utilizó esa forma de saludar. Es muy importante, queridos niños, estar bien informados. También se pudo ver cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzaba migajas a sus adoradores para que pudieran vender en sus países de origen que Donald Trump les había hecho caso. Aquí podemos ver cómo Obascal, a modo de mascota, se arrodilla ante Trump. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Obiscal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you. Thank you very much. Great job you're doing. Solo le falta limpiarle los zapatos con la lengua. Menudas imágenes. Qué manera de arrastrarse ante el tipo que va a machacar con aranceles a tu país y a toda Europa. Esto es lo que se llama un patriota de mierda. Yo le diría, señoría, que nosotros estamos, yo creo que bien anclados, estamos en Kiev, estamos en Cisjordania y estamos en Bruselas. España es un país constructivo, participativo, que lidera algunos debates. Hemos liderado el debate sobre la reforma del mercado eléctrico, la solución ibérica. Hemos liderado también, junto con otros, la respuesta de los fondos de recuperación a la crisis de la pandemia y estamos aportando como de los que más dentro de la Unión Europea a la paz, la seguridad y sobre todo a la reconstrucción de Ucrania. Yo creo que los tres ejes de la política exterior española se podrían resumir en tres ideas. Primero, europeísmo. Segundo, multilateralismo. Y tercero, defensa del derecho internacional y particularmente del derecho internacional humanitario. En esas tres coordenadas creo que a lo largo de estos últimos 7 años hemos ubicado en un lugar que cuenta con el respeto, el respaldo y también diría que la admiración de la comunidad internacional. Sí, es cierto, pero no es suficiente. En este mundo en radical transformación debemos reaccionar ante la ola neofascista que se aproxima de forma inexorable. No solo con palabras y política, también con una defensa de la democracia a nivel físico, claro que sí. Tiene la palabra el señor Aitor Esteban. Sí, señor presidente, como va a ser mi última pregunta de control, sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y por lo tanto le pido por enésima vez que se cambie la ley de secretos oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en una realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias. Estamos ante la última pregunta de uno de los mejores políticos que tenía el Congreso de los Diputados. Siempre correcto, siempre didáctico, siempre constructivo. Deja su escaño para asumir la presidencia del Partido Nacionalista Vasco tras la renuncia de Andoni Ortúzar. Creo que perdemos a un orador político de primera magnitud. Es una auténtica lástima perder una voz tan buena en el Parlamento. Con respecto a la ley de secretos oficiales a la que hace mención, pues tiene toda la razón del mundo. Esta ley regula la información sensible cuyo conocimiento público podría suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado. La ley establece 2 niveles de clasificación, secreto y reservado. Solo el Consejo de Ministros y el Estado Mayor de Defensa pueden clasificar o desclasificar la información en estos niveles. La ley se aprobó en 1968, se remonta por tanto a la época franquista. La propuesta de reforma busca actualizar y democratizar dicha ley, porque no se ajusta a los principios de transparencia y democracia que debería tener un Estado moderno. A ver si por fin se realiza esta reforma antes de que acabe esta legislatura. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría,
Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el Partido Nacionalista Vasco gana un extraordinario presidente de la organización. Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y desde luego cuente en que esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales. Se le ha visto visiblemente emocionado. A ver cuántos diputados son despedidos de esta forma cuando se marchan del Congreso. Se podrían contar con los dedos de una mano. El aplauso ha sido más que merecido. Se marcha del Congreso, como he dicho, uno de los mejores diputados. Y eso no es bueno para un Congreso donde cada vez hay más mediocres. El último latigazo hay que dárselo a los nacionalpopulistas que tratan de vendernos unos valores occidentales que no son los nuestros. Los valores de Occidente no son el fundamentalismo religioso, el supremacismo blanco, el ultranacionalismo, la desinformación, el racismo y homofobia, encubiertos en libertad de expresión, y la plutocracia. Eso no representa los valores occidentales. Europa tiene que seguir dando ejemplo, tiene que mover ficha y alejarse de toda esta deriva ultra. Es la única forma de que sigamos manteniendo vivos los principios de la verdadera democracia. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.